considerar un tema que se titula El poder de la iglesia. Hemos estado viendo la constitución de la iglesia, qué es la iglesia, los medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia, pero en esta noche vamos a estudiar el tema del poder de la iglesia. Y podemos definirlo de la siguiente manera: el poder de la iglesia es la autoridad que Dios le ha dado para desempeñar guerra espiritual, proclamar el evangelio y ejercer disciplina eclesiástica. Entonces, básicamente en esta noche vamos a estudiar tres temas: la guerra espiritual, las llaves del reino y su uso, la disciplina y la aplicación de la misma. Y en esto se basa el poder de la iglesia. Yo les invito, si son tan amables, a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 3 y 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces cuando hablamos de guerra espiritual, automáticamente nuestra mente se posiciona en una mala interpretación de la guerra espiritual que la iglesia moderna ha hecho, y en la interpretación de la confrontación directa con las huestes de oscuridad. Y en realidad no está refiriéndose a esto la palabra de Dios cuando hablamos de guerra espiritual. Estas armas usadas contra las fuerzas demoníacas que estorban el esparcimiento del evangelio y el progreso de la iglesia incluyen cosas como, por ejemplo, la oración, la adoración del culto, la misma lectura, las palabras de la Biblia, la fe y la conducta justa de parte de los miembros de la iglesia. Estas son las realidades a las cuales la Biblia se refiere, que son armas espirituales con las cuales la iglesia batalla esta guerra espiritual. ¿Ha pensado usted que cuando usted ora, verdaderamente llega al trono de Dios su oración? Y cuando usted clama por salvación, Dios está escuchando la pasión de la iglesia por el deseo de que almas sean salvadas por pura gracia para que sean introducidas al reino. ¿Usted no piensa que cuando usted ora, verdaderamente el Señor está escuchando su oración y es Él quien cuenta con todo el poder para obrar y actuar en este mundo material?
otra parte, cuando la iglesia adora, la iglesia eleva, entona canciones que exaltan el nombre de Dios. ¿Ustedes creen que no hay demonios escuchando cuando la iglesia adora? ¿Ustedes creen que las potestades del aire no están siendo impactadas por la adoración de la iglesia? Claro que sí. De la misma manera, hay poder cuando se abre la Biblia y se lee la Biblia. Porque la palabra misma de Dios es viva y tiene poder. ¿Usted cree que no hay armas espirituales que batallan contra las tinieblas cuando un creyente vive santa y justamente en la vida? Verdaderamente, ahí está el poder en la batalla contra la oscuridad. Cuando Pablo le escribe a los Efesios y les da detalles de la batalla espiritual que desarrolla el creyente y de la armadura que debemos llevar para la batalla espiritual, él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está hablando de lo que son las armas que hacen a la iglesia poderosa. Y en ningún momento habla de choques con demonios, ni gritos, ni mensajes de autoridad, ni peleas cara a cara con el diablo. Está hablando de tomar la armadura de Dios, está hablando de sujetarse firmemente a la verdad, de vestirse con la coraza de justicia, de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, el arma espiritual es estar sujeto a Cristo. Ese es el poder de la iglesia, y puede la iglesia batallar contra las potestades del aire. La palabra dice claramente que si tomamos el escudo de la fe, con ellos podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Evidentemente la iglesia es poderosa cuando tiene una comprensión profunda de las verdades doctrinales de la palabra de Dios, porque esto apaga los dardos de la duda y de la confusión que Satanás arroja.
Pablo dice que una de las maneras en la que él va a ejercer este poder y esta autoridad es batallar, dando a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, la iglesia es poderosa cuando batalla con la armadura de Dios. ¿Usted ha pensado que cada día usted, siendo un miembro de la iglesia de Cristo, tiene batalla espiritual? La Escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una realidad. Pero la iglesia es poderosa cuando está sujeta a la armadura que el Señor nos ha dado. Y de esta manera podemos triunfar. Entonces, cuando consideramos este poder espiritual en un sentido amplio, ciertamente incluye el poder del Evangelio para abrirse paso por medio del pecado y de la oposición endurecida de los hombres y despertar la fe en los corazones de los que no creen. Cuando usted está frente a inconversos y usted arroja la palabra de Dios, hay una guerra espiritual. Lo que está pasando en este momento es que usted le está hablando a impíos que pertenecen a un reino de oscuridad. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, los vecinos del barrio, aún familiares que no manifiestan una vida piadosa, están en oscuridad. Cuando usted habla el Evangelio, usted está en una batalla espiritual, pero es la batalla que verdaderamente libra a Dios con el poder de su palabra. En este particular, a Pablo lo deja claro cuando le escribe a los romanos, y él dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que si usted, de acuerdo a lo que dice Efesios, está firme en el Evangelio, tiene calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, está firme en la convicción del Evangelio, tiene puesto su yelmo, tiene puesta su coraza, usted es un cristiano maduro, usted es un cristiano cristocéntrico, usted es un cristiano bíblico, entonces usted es un soldado frente a las huestes de maldad. Y lo que debe hacer ese soldado es arrojar poder de Dios. ¿Cómo se arroja el poder de Dios? Hable la palabra. Hable la palabra. Por eso Pablo tiene esta seguridad de lo que significa el poder. Y él dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Usted puede tener mucho material intelectual, puede tener un gran conocimiento teológico, pero si usted en una conversación no arroja un texto bíblico, usted no dijo nada, a pesar de que habló mucho. Pablo está dando el secreto de cómo la iglesia ejerce el poder de Dios, porque la iglesia sí tiene poder, pero no es el poder mal interpretado de seres humanos egoístas que intentan ensoberbecerse y engrandecer su nombre a través de los ministerios espirituales. Es la predicación humilde pero certera de los textos de la Biblia lo que quiebran
corazones impíos e incrédulos y los llevan a la verdad. Cuando la palabra dice así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra, nos está dando la pauta de que el poder no es nuestro, de que el poder es colocarse detrás de la palabra. El predicador nunca debe estar delante de la palabra, es decir, no debe decir lo que se le ocurre. El predicador debe esconderse detrás de la palabra, porque es la palabra la que produce fe, no es el predicador el que produce fe. Y Pablo claramente está hablando y está diciendo: la fe es por el oír. Ahora, ¿cómo hace ese muerto? Es que no entendemos que esa persona está muerta en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede un muerto oír? ¿Cómo puede ser que haya alguna respuesta a ese estímulo del habla si está muerto? Y es por eso que el oír también depende de otro poder que lo impacta para que pueda oír. Esto quiere decir que la fe no vino sola, pero esto quiere decir que el oír que produce la fe tampoco viene solo. Entonces, la fe es la obra acabada de todo un poder que está actuando sobre un muerto cuando alguien habla la Biblia. ¿Y cuál es este poder? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír a su vez viene por la palabra de Dios. Y aquí usted está viendo cómo es que la iglesia tiene poder. Pero ¿cuándo tiene poder la iglesia? No cuando sale a hacer gritos ni a desafiar al diablo, sino cuando predica el evangelio de manera fiel. Ahí está el poder de la iglesia, porque es por la palabra de Dios que le será otorgada por gracia fe a un muerto en delitos y pecados. El apóstol Santiago expresa exactamente lo mismo cuando nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces habla de que el nacimiento es una consecuencia del operar libre de su voluntad. Y entonces nos dice aparte que nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Ahí la expresión en el griego por es día, a través de. Entonces, Él nos hizo nacer a través de la palabra de verdad. Y lo hizo para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, haga un alto y por favor medite usted. Un minuto. ¿Usted cree que esto es un cuento de hadas? ¿O esto es una verdad bíblica? Esto es una verdad bíblica. Usted estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tenía nada que ver con Dios, ni tampoco quería tener algo que ver con Dios. Pero usted hoy estuvo adorando a Dios. ¿Qué ocurrió en el medio? Hubo poder de Dios arrojado a través de la iglesia. Piense usted, alguien le habló, alguien le predicó, un miembro de alguna iglesia alguna vez le dijo algo de la palabra de Dios para que usted pueda nacer. Nadie nace por hacer un esfuerzo voluntario. Nadie se perdona a sí mismo. Nadie se despierta de la muerte. Nadie sale de su féretro espiritual si Dios no lo saca de allí. La iglesia tiene poder, y el poder de la iglesia está en la predicación de la palabra fiel, porque es Dios quien obra allí. De la misma manera, Pedro, siguiendo la misma enseñanza de Pablo, se encarga de aclararlo cuando nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible,
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:21. Vuelve el griego a utilizar esta preposición día, que es el camino, el medio, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos. Entonces, el plano de la Escritura está trasladando de la muerte a la vida a un ser vivo. Y esto es poder. Esto es poder. Es el poder representado frente a la tumba de Lázaro. Cuando el Señor lo llama y le dice: Lázaro, ven fuera. Ahora, la figura espiritual es que el Señor llama a pecadores para trasladarlos de la muerte a la vida cuando la iglesia predica la verdad. La iglesia sí tiene poder, pero el poder de la iglesia está en la predicación de la palabra fiel. Está en las vidas santas, las cuales no pueden ser manipuladas por Satanás para que practiquen y vivan en el pecado. Y esto realmente es poder. La iglesia tiene poder cuando adora, porque todos juntos proclaman el nombre del Señor, y el Señor se goza en la alabanza de su pueblo, y Él anda en medio de la alabanza de su pueblo. La iglesia sí tiene poder. Tiene poder cuando es bíblica, tiene poder cuando es cristocéntrica, tiene poder cuando muestra a Cristo, tiene poder cuando predica fielmente la verdad. Sí tiene poder. Cuando analizamos las Escrituras, vemos que este poder fue utilizado de manera particular por los apóstoles, realizando hechos de apóstoles en contra de las fuerzas demoníacas, por ejemplo en el libro de los Hechos. Podemos citar cuando Pablo resiste al mago Elimás, que se oponía a la predicación del Evangelio, y él lo expresa: pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Hechos 13, del 8 al 11. Bueno, cuando leemos estas cosas, algunos se confunden y piensan que el poder que tuvieron los apóstoles pueden tenerlos los otros cristianos hoy. Y resulta ser que la Escritura habla claramente de que estos fueron hechos de apóstoles. Y los apóstoles son irreemplazables, son insustituibles. También de la misma manera encontramos el registro cuando Pablo reprendió a un espíritu demoníaco en la muchacha adivina que incomodaba a Pablo mientras él predicaba el Evangelio. Dicen Hechos 16, 16 al 18: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaba mucho a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, los apóstoles tenían un poder especial. Tanto lo que leímos de Pedro como de Pablo fueron obras practicadas en un poder concedido del Señor a los apóstoles. Por eso fueron hechos de apóstoles, obras de apóstoles, señales de apóstoles. No obstante, ningún apóstol preparó a sus seguidores. Pablo nunca le trasladó a Timoteo y le dijo: debes hacer lo que yo he hecho,
debes sacar demonios, debes enfrentarte y confrontar a los que andan en el ocultismo. Pablo le enseñó a Timoteo a ser un soldado fiel de Cristo y a sufrir por la verdad. Pablo le enseñó a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que está pronto y presto a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo a usar el poder de la palabra para luchar contra la oscuridad. Entonces, estas obras de apóstoles, estas señales de apóstoles, no nos deben tentar en querer practicarlas, porque en esto no se basa el poder actual de la iglesia. Y usted dice: pero ¿cómo? ¿Hay poder entonces en los hechos de los apóstoles? Y sí, si usted lo está leyendo, es tal cual como lo estaba leyendo, pero usted tiene que leer la contextualización temporal. Y la contextualización temporal es que cuando el Señor asciende a la gloria, lo que se discute posterior a la ascensión de Jesús a la gloria es si Cristo había resucitado, sí o no. ¿Y por qué se discute si Cristo había resucitado, sí o no? Por el engaño que el Evangelio revela cuando dijeron que habían venido los suyos y se los habían llevado, para que la gente no crea que resucitó. Esa fue la estrategia de Satanás. Y cuando usted lo vincula con el libro de los Hechos y se va a elegir un apóstol más, usted ve que lo que Pedro dice: es necesario que alguien sea hecho conjuntamente con nosotros testigos de ¿qué? ¿Del poder que tenemos contra Satanás? No, es necesario de que alguien más ocupe el lugar de Judas y que sea hecho testigos juntamente con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Entonces, la manera en la que el Señor confirmó que Cristo resucitó es a través de las señales u obras poderosas de apóstoles que confirmaban que el nombre de Cristo seguía activo. Por lo tanto, ese Cristo estaba vivo. Por lo tanto, la mentira de que los habían llevado los suyos de noche era una mentira. Entonces, si entendemos el contexto de la palabra, vamos a entender que la iglesia sí tiene poder, que el poder está en la presentación del Evangelio, pero no nos debemos tentar en pensar que el poder es el que tuvieron los apóstoles, porque ese ya hoy no se ejerce más. De la misma manera, el Nuevo Testamento revela que ese poder para derrotar la oposición del mal se vio frecuentemente en la iglesia primitiva en sitios tales como la liberación de Pedro de la cárcel. Por ejemplo, ahí el Señor obró con poder. El Señor envió su ángel y libró a Pedro de la cárcel. En el juicio del rey Herodes Agripa también vemos que el Señor obra con poder. En Hechos 12 del 20 al 24 hay poder en las obras de Dios, sí, pero la iglesia de Cristo hoy ejerce ese poder a través de la predicación poderosa de la palabra del Señor. Y usted dice: ¿cómo lucha el creyente hoy contra Satanás? Lleve una vida cristocéntrica y santa. La manera en la que Satanás va a justamente pisotear, burlarse de la obra de la cruz, es cuando el creyente anda detrás de sus tentaciones, viviendo prácticamente la invitación a degradar el carácter santo de Dios. Pero cuando un creyente es fiel y un creyente vive santamente, el diablo no puede contra él. Y si hay un enemigo que no puede contra vos, porque obedeciendo a la palabra no puede meterte en su territorio de pecado, ¿esto no lo tomas como poder? ¿Esto no es poder? La vida santa revela el poder de Dios en la iglesia hoy. La predicación fiel revela el poder de la iglesia hoy.
Curiosamente, el apóstol Pablo expresa que puede usar este poder espiritual no solo contra los que están fuera de la iglesia y que se oponen al Evangelio, sino también con los que están dentro de la iglesia y se oponen activamente a su ministerio apostólico. Y es por esto que cuando él les escribe a los corintios, él les dice en la primera carta de Pablo a los corintios, en el capítulo 4, el versículo 19 y 20, dice: lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y a veros, no solo como hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Este poder no es una cuestión de juego, porque el mismo poder del Espíritu Santo que dio muerte a Ananías y Zafira y dejó ciego a Elimás el mago, es el poder de Dios actuando. A veces cuando nosotros vemos estas escrituras y leemos estas escrituras, nos confundimos pensando de que los hechos van a ser los mismos hoy. Y este es el problema que tienen muchas iglesias carismáticas, arminianas, que malinterpretan el mensaje del poder. Es el mismo Dios, es el mismo poder de Dios, pero son tiempos diferentes. Y el poder del Evangelio hoy es que la iglesia viva santamente y predique la palabra de manera fiel. Y el mismo poder que obró en Elimás, el mago, en Ananías y Zafira, que es el poder de Dios, es el mismo poder que actúa dando vida a un muerto en delitos y pecados. Es necesario aclarar que el apóstol Pablo no quería usar este poder en una capacidad de juicio, sino que estaba preparado para hacerlo si fuera necesario. Él tenía autoridad de parte de Dios, era un apóstol insustituible. Ahora tú dices, ¿y cómo hace la iglesia hoy? Pablo ya no está más, Pedro ya no está más. Bueno, la iglesia tiene autoridad conferida por parte de Dios para disciplinar, y es el tema que vamos a ver más adelante. Pablo está hablando aquí de una disciplina que él va a aplicar a los corintios, porque él tiene autoridad para hacerlo. Pero la iglesia hoy tiene autoridad para aplicar disciplina, a pesar de que no haya 12 apóstoles. Todos murieron. El último que murió fue Juan. En este uso del ejercicio del poder que el Señor le otorga, Pablo le escribe a los corintios y les dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. 1 Corintios 13, del 2 al 4. Pablo está seguro de que Cristo estaba con él y que Cristo respaldaba lo que él estaba exigiendo a los corintios, que era santidad. Entonces la iglesia sí tiene poder, pero no debemos tentarnos en pensar que las obras apostólicas son las que nosotros debemos hacer, porque la era apostólica, la cual usó este poder conferido, confirmando la resurrección de Jesucristo, ya dejó de ser. Hoy no se cuestiona si Cristo resucitó o no. Hoy simplemente se sabe que Cristo resucitó y se sabe que Él está presto y pronto a volver a crear cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. Entonces, seguramente cuando desarrollamos el tema del poder surge una pregunta: ¿tiene la iglesia hoy el mismo grado de poder espiritual que tuvieron los apóstoles Pedro y Pablo?
Y lo que debemos responder es: ciertamente hay una distinción entre los apóstoles Pablo y Pedro, de los creyentes iniciales. Incluso en el libro de los Hechos, nótese que inmediatamente después de la muerte de Ananías y de Zafira, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, pero nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Es más, Pablo nunca le instruyó a ninguno de sus discípulos, no lo hizo ni con Timoteo, ni lo hizo con Tito, a ejercer ese poder espiritual en Corinto contra los opresores. ¿Por qué, si el poder debía ser conferido y transmitido hacia la iglesia hoy, no fue enseñado por los apóstoles a que los usasen? Porque las obras de apóstoles fueron para los apóstoles y ellos son insustituibles. Ya no se cuestiona si Cristo resucitó o no. No es necesario el uso de ese poder. Y ese es el error que comete la iglesia hoy. El punto es que es fácilmente tentable el hombre en usar ese poder, porque eso da gusto a la carne humana. Cuando se habla de poder, se habla de ese orgullo personal en el cual la persona puede satisfacer pecaminosamente esto de poder tener cosas bajo su control. Pero en el tiempo de Cristo, este uso de poder fue en humildad, no enorgulleció ni a Pedro ni a Pablo. Fue una utilización de un poder conferido en humildad, apuntando a Cristo, apuntando a que se crea que Cristo venció la muerte. Quiero que quede claro algo entonces, al haber presentado estos textos. Usted dice, la iglesia tiene poder. Claro, tú eres un miembro de un cuerpo que es poderoso. Quizás no has tomado conciencia. ¿Este poder es el poder que tenían los apóstoles? No, porque no hay ningún apóstol vivo hoy. Y si tu pregunta es ¿por qué la iglesia hoy no tiene ese poder de apóstol? Porque no necesita las señales de apóstol, porque lo que las señales buscaban ya se confirmó, ya se cree que Cristo resucitó. No se cuestiona eso hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro poder? Nuestro poder es no enredarnos en las artimañas del diablo, viviendo santamente. Y nuestro poder es predicar la palabra fiel, porque cuando predicamos la palabra fiel, Dios da vida a los muertos, y esto sí es poder. En segundo lugar, las llaves del reino determinan el poder de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el versículo 19, dice lo siguiente. Mateo capítulo 16 y versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es algo tremendo. Hay llaves del reino que le fueron dadas. En este caso, a Pedro, el Señor se lo está diciendo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces esto sí es poder. Piense usted, algo que usted hace en la tierra va a ser enclavado, va a repercutir de manera permanente en los cielos, y algo que usted desata en la tierra va a ser desatado en el cielo. Esto quiere decir que la iglesia
tiene un accionar que está siendo respaldado permanentemente por el poder de Dios. O dicho de otra manera, en el plan de Dios, Dios está conectando el accionar de los hombres terrenales con el poder de su trono. Pero debemos estudiar qué significa las llaves del reino. La frase las llaves del reino aparece solo una vez. Es en San Mateo 16, 19. En esta oportunidad Jesús le habla a Pedro y le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y cuál es el significado de estas llaves del reino de los cielos? Bueno, en el Nuevo Testamento siempre una llave implica una autoridad, porque es un elemento para abrir una puerta y dar entrada a un lugar o un ámbito. Las llaves del reino de los cielos, por consiguiente, representará por lo menos autoridad para predicar el Evangelio de Cristo y así abrir la puerta del reino de los cielos y permitir que la gente entre tal como dice la palabra en San Mateo 16, 18. Lo dice allí, San Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es evidente que cuando la palabra se refiere a que Dios otorga a la iglesia las llaves del reino, una de esas llaves es la predicación del Evangelio, que abre el reino a los que el Señor llama a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Hay registros bíblicos de que esta llave fue usada. Y sí, tome el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos usted va a ver que cuando Pedro predica, se convierten 3.000 y 5.000 personas, y en sus sermones hubo una apertura al reino de los cielos que evidentemente dio una mega iglesia de Jerusalén con aproximadamente 10.000 miembros. Esto es necesario entender. Hubo una apertura del reino de los cielos, judíos y gentiles que pueden entrar a la salvación. Esto es algo tremendo. Dígame, mi hermano, ¿usted ha meditado hoy que usted pertenece a un cuerpo que tiene poder? En segundo lugar, ¿cuántas veces usted quedó callado frente a personas que no tienen vida porque no es consciente de que el Evangelio que usted cree tiene poder para dar vida? Dios va a salvar a través de su mensaje a los escogidos por gracia. Él los llamará para introducirlos al reino. Y esta es la obra de la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia está callada, es porque no entiende que debe ejercer ese poder. Entonces, las llaves, que es en plural, en primer lugar significan la apertura del reino de los cielos a través de la predicación fiel. Pedro usó esta autoridad al predicar el Evangelio en Pentecostés, y usted lo puede leer en Hechos 2, del 14 al 42. Pero no debemos dejar de ver que son llaves en plural. A veces nos tentamos en pensar, es la llave, y una cosa es que sea singular una, pero ahora hay otras, es decir, es en plural: a ti te daré las llaves. Y entonces debemos entender que hay otra significación, que es otra llave. Y esta otra llave, la Biblia la presenta como la autoridad de ejercer disciplina dentro de la iglesia. Es plural.
Noten ustedes que es un equilibrio perfecto. El uso de las llaves es abrir la puerta para que entre la gente al reino, pero la otra llave es moderar la conducta de los que ya están en el reino. Y todo esto es el poder de la iglesia. Por ejemplo, podemos leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, los versículos 17 y 18, lo siguiente. Mateo 18, el versículo 17 y 18, dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es una administración de autoridad en la aplicación de la disciplina. Cuando hay un proceso sano de disciplina, últimamente debe ser presentado ante la iglesia. La iglesia está usando las llaves allí. Por eso es que lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. El punto es que si la iglesia le dice a una persona que pasó por los 3 filtros, el hablar uno a uno, el hablar con testigos y ahora el hablar delante de la iglesia sobre su pecado, la confrontación, el llamado al arrepentimiento, y la persona no se arrepiente, la iglesia está teniendo otra llave. Es la llave de apartar a esa persona. Esto quiere decir que la iglesia deja de reconocerlo un miembro de la embajada del reino de los cielos en esa geografía local. Y es una persona la que está siendo dejada fuera, porque ha habido un proceso que verdaderamente lo ha colocado en una situación de exclusión. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Pero ahora, usted dice, así de simple es. Escuche, mi hermano, cuando la palabra habla, si alguien peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solos. Si se arrepintiere, perdónale. Eso es una prueba. Porque cuando el corazón de un verdadero escogido está siendo confrontado por un hermano que lo está llamando al arrepentimiento, si ese creyente o si es verdadero creyente, el Espíritu de Dios va a trabajar en él produciendo arrepentimiento. Ahora, si pasa por el filtro del 1 a 1, ahora pasa por el filtro de 2 testigos y ese corazón sigue inerte, sigue sin arrepentirse, el filtro ha achicado la red. Pero cuando sigue sin arrepentirse, hay una tercera instancia que es confirmativa. Está frente a la iglesia y el poder del Espíritu está mostrando que los llama al arrepentimiento, pero ese corazón no se arrepiente. Ahora, mi pregunta es la siguiente: un corazón que frente a estos 3 filtros no se arrepintió, ¿por qué causa puede ser? La única causa es que nunca se arrepintió ante el Señor. Es decir, esa persona no tiene vida. Y por eso es claro que hay una llave. La iglesia usa este filtro en este proceso de disciplina eclesial para purificar y para limpiar a su cuerpo de personas que estén incluidas adentro de lo que es visiblemente la iglesia, pero están afuera del reino espiritualmente hablando. Entonces, esto es en sí la otra llave. Dicho de otra manera y en resumen, el poder de la iglesia en el ejercicio de las llaves del reino de los cielos significa no solamente dar ingreso a las personas que entrarán en el reino,
sino que también la iglesia tiene la capacidad y autoridad que el Señor le ha otorgado a la iglesia para regular la conducta de los que están dentro del reino a través de la disciplina. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted es consciente de que está en un cuerpo que es la iglesia, en donde hay poder? Dios ha otorgado este poder a la iglesia. Cuando firmamos un pacto de membresía, estamos comprometiéndonos como miembros a estar bajo la autoridad de la iglesia, que ejerce el uso de las llaves del reino. La iglesia se compromete a brindarle al miembro todos los elementos necesarios para que él pueda funcionar en su ministerio y expandiendo el reino de los cielos. Es decir, la iglesia respalda a esa persona como un miembro de la embajada del reino de los cielos, pero la persona se compromete a estar bajo la disciplina de la iglesia, que ejercerá el uso de las llaves del reino. Solamente lo menciono. El poder entre la iglesia y el poder del Estado. Contesta una pregunta: ¿es verdaderamente leal que la iglesia use la fuerza de las armas para conseguir propósitos espirituales? Y la respuesta es no. La iglesia no debe usar el poder de las armas para conseguir propósitos espirituales. ¿Por qué? Porque el poder de la iglesia está en armas espirituales, no en armas humanas. Esto fue lo mal interpretado en el tiempo de las cruzadas, como es mal interpretado quizás en guerreros santos que hay hoy dando vuelta por allí, en donde usan el poder del armamento y del fuego para conseguir resultados espirituales. Esto no es bíblico. No se puede obligar a una persona poniéndole un arma en la cabeza para que crea. Tampoco podemos ganar territorios matando gente. Verdaderamente la iglesia no tiene por qué usar el poder de las armas para conseguir propósitos espirituales. Hemos visto que el poder de nuestras armas está en la vida santa, la cual el diablo no puede agarrar para someternos y manipularnos en el pecado, y está en la predicación fiel de la palabra, que es allí en donde el Señor despierta a los muertos y les da vida. Entonces no voy a ahondar en esta cuestión, porque quiero dedicarme más al último punto, la disciplina eclesiástica, que es este punto de autoridad y de poder de la iglesia. En primer lugar, los propósitos de la disciplina eclesiástica. El primer propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración y la reconciliación del creyente que se ha descarriado. Entonces, ¿cuál es el principal propósito de que la iglesia ejerza disciplina? Es restaurar y reconciliar al creyente que ha sido descarriado. Entonces, usted puede decir: bueno, pero usted antes dijo que cuando la iglesia usa las llaves, hay gente que debe ser tenida por gentil y publicano. Sí, bueno, pero ese nunca fue creyente el que no se arrepiente en estas tres instancias. Pero ¿qué cuando un verdadero creyente cae en un pecado y está arrepentido de ese pecado y pone la cara ante la iglesia porque verdaderamente quiere dejar ese pecado? Este es el otro caso, y es el caso en donde la iglesia usa la disciplina como un medio de restauración y de reconciliación del creyente que se ha descarriado. Y esto es porque el pecado estorba la comunión entre creyentes y el Señor.
Y a fin de que haya reconciliación, hay que lidiar con el pecado. Y por consiguiente, el propósito primario de la disciplina eclesiástica es procurar el objetivo doble de restauración y de reconciliación. Es decir, restaurar a las personas que están involucradas en el pecado y reconciliar al creyente con Dios. Ese es el doble propósito. Si tú has atravesado una disciplina, debes saber que está obrando la gracia de Dios allí. Porque al ser disciplinada una persona que es verdaderamente cristiana, le ocurrirán dos cosas maravillosas. La primera, será restaurada. La segunda, será reconciliada con Dios. De la misma manera en que los padres sabios disciplinan a sus hijos, por ejemplo, como lo encontramos en Proverbios 13:24, amar al hijo es disciplinarlo. De la misma manera, Dios dice que Él disciplina a los que Él ama. Si es tan amable, busque Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si usted va a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 19, dice la palabra del Señor así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si la iglesia en su disciplina está actuando, actúa en amor. La disciplina no es una agresión destructiva. La disciplina es la mejor manera de amar que la iglesia tiene, porque provoca restauración y provoca reconciliación. Entonces es necesario que entendamos esto. ¿Está actuando la iglesia en amor para traer de regreso al hermano o a la hermana que se ha descarriado, restableciendo a la persona a la comunión correcta y rescatándola de los patrones destructivos del pecado? Y es por esto que en San Mateo 18:15 la palabra dice: si te hace caso, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Lo has ganado. Fijando así la esperanza de que el proceso disciplinario se detiene ahí, en la primera etapa, en el primer filtro, con el diálogo a solas. La frase has ganado a tu hermano implica que lo que aplica la disciplina, los que aplicamos la disciplina, debemos tener siempre en mente la meta de la reconciliación personal del creyente. Y Pablo nos recuerda este concepto cuando él escribe a los Gálatas. Él les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Bueno, de la misma manera el apóstol Santiago lo enseña cuando nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Entonces, hay en ambos textos una meta. La obra acabada es reconciliar, es ganar al hermano. Y la iglesia aplica la disciplina no para destruir a un hermano, sino para ganar al hermano, arrebatarlo de la práctica del pecado, volverlo al camino recto. La disciplina es constructiva, no es destructiva.
es edificante. Una práctica apropiada que se desprende de este estudio es que los creyentes participen activamente en dar palabras privadas de amonestación humilde y amorosa en oración los unos a los otros. Esto debe ocurrir en una iglesia bíblica que es sana. El ejercicio dinámico de la disciplina debe ser natural. Cuando te juntás con un hermano y ves que el hermano no está caminando correctamente, exhortalo. Si la iglesia es sana y el creyente es verdadero, el poder del Espíritu va a revelar verdad en el corazón del otro y se va a arrepentir. Pero entonces hay dos cuestiones. Tú tienes que estar dispuesto a confrontar, pero la otra es más difícil. Tienes que estar dispuesto a ser confrontado. Y esto no es fácil. A todos nos gusta más bien llamar a otro al arrepentimiento, pero somos verdaderamente incomodados cuando nos llaman al arrepentimiento. Y en una iglesia sana, la humildad del que llama al arrepentimiento debe estar respaldada por la humildad que tiene esa persona de asumir y aceptar que otro lo puede estar llamando al arrepentimiento y confrontándolo con el pecado. Esto es una dinámica sana de una iglesia que ejerce el poder de la disciplina de una manera sana. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito de la disciplina? El segundo propósito es impedir que el pecado se extienda a otros. El problema de la enfermedad en una iglesia es que al no aplicarse bíblicamente la disciplina, no se trata el problema de raíz y esa raíz pecaminosa contamina todo el entorno. Entonces, una iglesia que verdaderamente ejerce el poder de las llaves del reino de manera correcta, priva que el pecado contamine el entorno. Aunque el objetivo primario de la disciplina eclesiástica es la restauración y la reconciliación del creyente que yerra, que ha caído en un pecado, en la era eclesial la reconciliación y la restauración no siempre tendrán lugar. Ya sea que la restauración entre dos personas surja o no, a la iglesia se le ordena que aplique la disciplina, porque sirve igualmente para dos propósitos más. El primero de ellos es impedir que el pecado se extienda a otros. Por ejemplo, tú dices, bueno, da resultado que dos personas que están confrontándose solucionen su problema, no siempre. Pero lo que la iglesia hace cuando disciplina es evitar de que estas personas con corazón endurecido puedan buscar partida y grupismo en otros, que puedan extender o proyectar el conflicto a otros, que puedan contaminar a otros. Entonces la disciplina corta la raíz ahí. ¿Se solucionó el problema? No, pero si lo tienes como gentil y publicano, no contaminará a otros. Y esto es el uso de las llaves del reino de manera plural. Predicamos para que entren al reino, regulamos la conducta de los que ya entraron al reino, y esto es poder de Dios en la iglesia.
Como ejemplo podemos citar al escritor de los Hebreos, cuando él nos dice en Hebreos 12:15 lo siguiente: cuiden de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompan a muchos. Otra versión dice: mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por eso muchos sean contaminados. Sabemos que la palabra de Dios se refiere en este caso de Hebreos al pecado de la incredulidad, el cual está presente en alguno de ellos. Y esa raíz de amargura, que es ese pecado de incredulidad, podía contaminar a otros. Una persona incrédula, una persona que se resiste a la palabra, en cada diálogo, en cada contacto, en cada relación, puede estorbar la comunión de otros y puede ensuciar el corazón de otros. Y es esto lo que el escritor a los Hebreos está diciendo. Entonces, este pecado de incredulidad era un pecado disciplinable. Y hay tantas cosas en la Biblia que son pecados disciplinables, los cuales tenemos que aplicar las llaves del reino. Y muchas veces en la iglesia moderna solamente se tienen en mente pecados groseros, el hecho de matar, de robar, de adulterar, pero dejamos de lado la envidia, el celo, la disensión, la habladuría. Es necesario que entendamos, la incredulidad es uno de ellos también. Sabemos que la palabra de Dios está hablando de que debemos ser celosos, entonces, en la aplicación de las llaves del reino. Y esto es poder de la iglesia. Si el conflicto no se resuelve entre dos personas, esto puede traer un efecto negativo y puede esparcirse también a otros, causando división en la iglesia. Y Pablo les hace entender este concepto a los corintios cuando él les dice en 1 Corintios 5:2: tengan cuidado porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si hay un poco de problema en un sector, puede que se contamine todo el grupo. Y de la misma manera Pablo les intima a los hermanos allí en Corinto que saquen de la iglesia, por ejemplo, al hombre que vive practicando incesto. 1 Corintios 5, 6, 7, para que el pecado no afecte a toda la iglesia, dice ahí. Ese pecado de inmoralidad sexual, cuando hay personas lascivas, enfermas mentalmente con el sexo y que están permanentemente de una manera lasciva tratando de acaparar a otros para un uso indebido del sexo. La palabra de Dios dice: esto afecta a otros. Y se debe usar las llaves del reino. ¿Para qué? Para reconciliar al que es llamado al arrepentimiento por su lascivia, pero para proteger a la iglesia de esa lascivia. El tercer motivo por el cual se debe aplicar la disciplina como una llave del reino es proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Este es el tercer propósito de la disciplina eclesiástica: proteger la pureza de la iglesia, de modo que no sea pisoteado Cristo. Por supuesto, ningún creyente de este tiempo tiene un corazón completamente puro. No hay nadie completamente puro, totalmente impecable. Todos tenemos pecado que quedan en nuestras vidas. Pero cuando un miembro de la iglesia continúa pecando de manera que externamente se hace evidente a otros, especialmente a los no creyentes, esto es claramente un deshonor del nombre de Cristo.
Si hay un pecado repetitivo que expone de manera pública la iglesia va a obrar usando las llaves que el Señor le ha otorgado y va a respaldar el honor del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ejerce autoridad, porque le ha sido otorgado el uso de esas llaves. Es similar a la situación de los judíos que desobedecieron a la ley de Dios y llevaron a los no creyentes a mofarse y a blasfemar el nombre de Dios, tal como Pablo lo aclara cuando escribe a los romanos y dice: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Cuidado, esto es algo muy grave. Cada uno de nosotros debe medir la conducta que tiene para evitar que el nombre de Cristo sea pisoteado a través de nuestras actitudes. Porque cuando esto no se tiene en cuenta, y si tú perteneces a una iglesia sana, la iglesia usará del poder de las llaves del reino de los cielos, porque por causa de una inconducta, el nombre de Cristo ha sido blasfemado. Esto es un asunto muy serio, puesto que el Señor Jesús es celoso de su propio honor. Si la iglesia no actúa porque no es una iglesia sana, el Señor actuará, porque Él es celoso de su honor. Él lo hizo en Corinto, en donde la disciplina del Señor resultó en enfermedad y muerte para con los rebeldes que se juntaban no a comer la cena del Señor, sino a adelantarse unos a otros y a humillarse los unos a los otros, comiendo unos la mejor comida y no teniendo sensibilidad para con los pobres. La palabra dice: muchos ya duermen. ¿Por qué duermen? Porque la iglesia no actuó. ¿Pero quién actuó? Actuó Cristo en lugar del mal uso de las llaves, porque Él es celoso de su propio honor. Y es por eso que Pablo dice: muchos están debilitados y otros ya duermen. Qué triste sería estar en una iglesia no sana y que de rompe y raja de un momento para el otro. Alguna persona que te daba gozo verla en una silla ya no esté más, porque la iglesia no usó las llaves, pero el Señor bajó su mano. ¿Cuáles son los pecados por los que se debe ejercer la disciplina eclesiástica? En primer lugar, debemos notar lo que dice el Señor en San Mateo 18, del 15 al 20, para entender que en un conflicto personal entre dos hermanos no se llega a una resolución de manera privada, fracasa la propuesta de un grupo pequeño con testigos, y el último paso es llevarlo a la iglesia, y si fracasa se lo debe expulsar como una aplicación formal de la disciplina eclesial. ¿Cuáles son los pecados por los que se debe ejercer la disciplina eclesiástica? La insensibilidad al arrepentimiento es el primero, lo está diciendo la palabra. Lo debes expulsar como un gentil y publicano, tal como expresa el Señor cuando dice: si tu hermano peca contra ti, ve tú a solas con él y a celebrar su falta. Dile: arrepiéntete. Si te hace caso, el resultado es que has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que
por boca de 2 o más testigos se resuelva el asunto. Y si se niega a hacer caso, dilo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como un incrédulo. Entonces dice usted, ¿y qué pecados debe disciplinar la iglesia? La insensibilidad al arrepentimiento es el primero, porque eso revela que esa persona no es del Señor. Algo importante, que en el Nuevo Testamento no hay limitación explícita que le sea especificada para alguna clase de pecado que deban quedar fuera de la disciplina eclesiástica. El pecado debe ser disciplinado. El pecado no debe ser institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Esto constituye un mal uso de las llaves. Por ejemplo, se disciplina el adulterio porque, adulteró. Pero si la persona murmura y te divide la iglesia, y bueno, eso no es tan grave. La institucionalización del pecado es un pecado, pecado sobre pecado. Debemos disciplinar el pecado. La mentira es pecado. La envidia, el orgullo. Entonces usted dirá, entonces tendríamos que estar todos disciplinados. Debemos entender que el que está luchando en la mortificación del pecado está peleando y está en triunfo contra el pecado permanentemente. ¿Qué otro pecado debe ser disciplinado? El pecado de las disensiones. No solamente el pecado de la insensibilidad frente a la corrección, sino el pecado de las disensiones. Y esto está institucionalizado muchas veces. Como en toda iglesia hay problemas, ¿qué nos vamos a poner nosotros a disciplinar a los que generan disensión? Y en realidad la palabra es mucho más profunda de lo que a veces nosotros queremos entender y aplicar. Y Pablo lo aclara diciendo en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En Tito capítulo 3, versículo 10 dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es que es un hombre que está atentando contra el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra de Dios muestra que la evidencia de la vida es el amor intenso de los unos para con los otros, hay una persona que está causando discordia, desamor, división, aislamiento entre los hermanos. Bueno, ¿cómo mora el amor de Dios en ese? Por eso es que en Tito 3:10 dice, el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está separando el cuerpo de Cristo, está dividiéndolo. El pecado del incesto, por ejemplo, Pablo se encarga de expresarlo cuando dice en 1 Corintios 5, 1 y 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estos pecados de inmoralidad sexual son causa directa de disciplina. El pecado de la holgazanería, el hecho de rehusarse a trabajar, Pablo lo aclara cuando les escribe a los de Tesalónica diciendo, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen, porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Bueno, ahí está. Pero se institucionaliza esto. No estamos hablando de una persona que está en una condición física de imposibilidad. Estamos hablando de una persona sana que sí tiene posibilidad física, pero que no quiere trabajar. Entonces, ¿es disciplinable? Sí. ¿Ven? Y hay cuestiones que son institucionalizadas. ¿Qué quiere decir que es institucionalizado? Ay, bueno, pobrecito. No es tan grave. Entonces, si una persona tiene el compromiso, la orden apostólica es: si no trabaja, que no coma. Entonces, hay cuestiones que debemos entender que son disciplinables. Por ejemplo, esta de la holgazanería. Y no es tan, digamos, absolutamente evidente como, por ejemplo, el de un pecado de inmoralidad, de exceso o de adulterio, pero es un pecado tremendo y debe ser disciplinado. Por ejemplo, la palabra también nos enseña que la blasfemia debe ser disciplinada, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice en 1 Timoteo 1:20, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, los blasfemos deben ser disciplinados, y sí, deben ser disciplinados. Himeneo y Alejandro fueron disciplinados y fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es algo tremendo. ¿Qué significa esto de ser entregados a Satanás? Y bueno, son sacados de la cobertura de la iglesia, quedan a expensas del ataque de Satanás, fuera de la cobertura de la iglesia. Y por último, el pecado de enseñar herejías también es disciplinado. Si alguno viene a vosotros con otra doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Segunda Juan 10. Y esto es ejercer el poder de las llaves. El pecado de enseñar herejías debe ser disciplinado. Entonces, cuando una persona sube al púlpito y habla herejías que nos están en la palabra, los pastores tenemos que actuar y disciplinar a los herejes. Y si una persona también está, por ejemplo, en esto, como acabamos de verlo, que blasfema del Señor, de su obra, si hay algún holgazán que no quiere trabajar, o hay algún inmoral, lascivo, o hay alguna persona que genera disensión porque compite y quiere poder dentro de la iglesia debe usar las llaves del reino y proteger al cuerpo de Cristo. Y hemos visto de esta manera en esta noche el poder de la iglesia, el poder que hoy tenemos como iglesia. Recuerde usted, nuestras armas no son carnales,
son espirituales. ¿Quiere resumir el poder que usted tiene hoy? Tiene poder para no practicar el pecado y tiene poder para hablar la verdad. Ejérzalo. La iglesia tiene el poder de aplicar entonces las llaves del reino en la predicación que da ingreso al reino y en la aplicación de la disciplina que modera la conducta dentro del reino. Y el propósito final de esto es la gloria del nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Queremos darte gracias porque somos miembros de la iglesia y la iglesia tiene este poder. Señor, queremos ser verdaderamente fieles en usar las llaves del reino y hablar de Jesús a cuanta persona tú nos cruces. Señor, impúlsanos por tu Santo Espíritu para hablar de Cristo de manera fiel. Danos la gracia de tener siempre a alguien a quien compartirle el Evangelio. Señor, llévanos a vivir de una manera fiel, a ser celosos de la santidad. Ayúdanos a ser humildes para aceptar ser confrontados y ayúdanos a ser humildes al confrontar el pecado de otro. Señor, ayúdanos a aceptar que una de las llaves del reino es la disciplina eclesial. Ayúdanos a ser humildes cuando pasamos una disciplina y ayúdanos a ser certeros y celosos en aplicar la disciplina para restaurar al hermano, para evitar que el pecado se propague, para evitar que tu nombre sea pisoteado, para proteger a la iglesia de destrucción. Danos sabiduría para aplicar de manera fiel el uso de las llaves del reino. Y Señor, que el resultado final sea la gloria de tu santo nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.